Empezamos con el doctor José Ignacio Murillo, catedrático de Filosofía en la sección de Antropología de la Universidad de Navarra, que ha dado clases en muchas universidades, tanto de Hispanoamérica como de América del Norte, y que colabora o tiene un grupo de investigación, Cultura Sociedad, si mal no recuerdo, en la rama mente-cerebro, que es lo que pensábamos tratar aquí. Y entonces yo quería hacer, bueno, él tiene muchos libros publicados, pero ahora no es el momento. Yo lo que quería preguntar es, ¿por qué has estudiado como punto? Porque claro, él, su fuente de conocimiento lo toma del filósofo por excelencia, que es Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y Leonardo Polo. Y los tres les gusta estudiar la realidad y están abiertos a todo lo que se mueve y lo que no se mueve. Sí. Y a ti supongo que te pasa igual. Sí, intento aprender de ellos. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Y entonces, porque claro, los racionalistas, pues eso no les interesa solo los que están en su cabecita. ¿Y por qué has empezado a estudiar la neurociencia? Pues sí, como decía, me dedico a la antropología filosófica, o sea que estudio el ser humano, ¿eh? Que es todo un desafío, ¿no? Desde un punto de vista filosófico, que quiere decir intentar tener en cuenta todo lo que se sabe acerca del ser humano, integrarlo de una manera, ¿no?, coherente y de una manera profunda, ¿no? O sea, ir a las grandes preguntas. Pero la antropología filosófica ya desde principios del siglo XX se planteó como un proyecto de integrar todas las ciencias que hablan acerca del ser humano. Y, bueno, pues yo he intentado seguir esa estela de los primeros antropólogos del siglo. Y como decía usted, pues yo, o sea, intento ser un buen discípulo por un lado, de Leonardo Polo, que me dirigió la tesis doctoral y que efectivamente pues también tiene una propuesta de antropología trascendental, tiene una propuesta para la metafísica y ha intentado entender la realidad en su conjunto. Y también de Santo Tomás, sobre el que hice mi tesis doctoral y que he seguido estudiando durante toda la vida, y Aristóteles, que ha sido la fuente de los dos, tanto de Polo como de Tomás de Aquino, ha sido como el filósofo de referencia y que en mi trabajo de relación de la filosofía con la biología, con las ciencias, me ha sido de grandísima utilidad. A veces se dice la ciencia de Aristóteles está pasada de moda, ¿no? Ahí no aciertan algunas cosas, empíricamente tiene fallos, tiene errores, pero la teoría fundamental de Aristóteles, por ejemplo, su biología fundamental, lo que dice acerca de la antropología, lo que dice acerca de la metafísica, abre caminos que son realmente fecundos, ¿eh? Y que tienen mucho que decir a la ciencia actual, que en gran medida se ha intentado construir en polémica con Aristóteles. De todas formas, a propósito de esto, hay una cuestión que siempre suelo decir cuando hablo con los biólogos o con gente que viene de la neurociencia. Les digo, los libros de biología actuales le gustarían mucho a Aristóteles, porque usan su teoría de la causalidad. El problema son los filósofos de la biología que intentan explicar la realidad eliminando la causa final, eliminando causas que Aristóteles consideraba y de una manera más reductiva, ¿eh? Así es. Bien, pues la pregunta, o sea, ¿por qué me dedico a la neurociencia? Pues porque la neurociencia estudia el cerebro humano, de entre los órganos o de lo que en el cuerpo humano, la parte que está más implicada con las funciones superiores que llamamos, con el conocimiento, con el amar, ¿no?, con la libertad, con la actividad más específicamente humana, es el cerebro. Y ha habido un gran esfuerzo por estudiar el cerebro en los últimos decenios, un gran interés,
grandes descubrimientos y grandes aportaciones, pero al mismo tiempo también una sensación de pues estar ante un gran misterio, ¿no? Ante algo muy difícil. Y me parecía que no se podía hacer antropología sin tener en cuenta esos problemas que se plantea la neurociencia y sus logros. Y por eso, pues ¿no? Y también viendo la confusión a la que a veces llevaba el que los grandes neurocientíficos no supieran filosofía, pues me pareció útil Muy interesante. esa aportación, ¿no? El cerebro piensa, ama, es libre. Pues es una muy buena pregunta. Y esto está presente en muchos libros de divulgación. Tu cerebro, ¿no? Tú eres tu cerebro piensa, tu cerebro decide por ti. A veces incluso en el lenguaje común nos encontramos personas que dicen, se equivocan y dicen, ha sido mi cerebro el que se ha equivocado, ¿no? Bueno, la realidad es que el que piensa, el que ama, el que decide, el que es libre, es la persona. No sin su cerebro, claro, porque el cerebro es preciso para realizar esas funciones. Pero es muy importante situar el cerebro, y esta es una de las propuestas que tanto yo como en mi grupo compartimos. Es muy importante para entender el sistema nervioso central, porque decir cerebro es decir la parte más llamativa del sistema nervioso central, ponerlo en el contexto de todo el organismo humano, teniendo en cuenta que ese organismo es el de una persona, porque eso permite entender mucho mejor qué es el cerebro. Que a veces cuando se plantea, bueno, pero el cerebro es un órgano, yo digo, no estoy seguro ni siquiera de que sea un órgano, porque el cerebro es una realidad muy especial. El sistema nervioso es realmente muy sorprendente. ¿Cuántas neuronas hay más o menos? Pues se dice que es 100.000 millones de neuronas en un cerebro humano. Y además es plástico. Y la plasticidad es una de las notas fundamentales del sistema nervioso. Explícanos, que a Por mí me supuesto. impresiona mucho. Bueno, los seres vivos son plásticos, ¿no? Porque se adaptan. Por supuesto hay una adaptación, los seres vivos están sometidos a la evolución, que por cierto es un proceso muy interesante. Es un hecho que hay evolución de los seres vivos por los datos que tenemos y por lo que sabemos acerca de los seres vivos, pero no es nada sencillo entender cómo se originan formas que funcionan, ¿no? De todas formas, cuando estudiamos los seres vivos nos damos cuenta de que se adaptan tanto desde el punto de vista evolutivo como los organismos singulares, ¿no? Por ejemplo, no solamente nuestro sistema nervioso, nuestro sistema muscular se adapta a ¿no? Pues cuando hacemos unos esfuerzos, los músculos se desarrollan para poder realizar mejor ese tipo de esfuerzos, ¿no? Y así pasa O sea que hay una plasticidad que la encontramos en todos los organismos. Pero esa plasticidad se potencia precisamente en el sistema nervioso, porque el sistema nervioso está diseñado, una parte importante del sistema nervioso, ¿no? Está diseñado para reconfigurarse y para poder dar respuestas más complejas y más novedosas a los desafíos que se le plantean al ser vivo. Claro, cuando pasamos de los cerebros más sencillos a los cerebros superiores, y en particular al del ser humano, el ser humano tiene una gran cantidad de neuronas que están preparadas para reconfigurarse, ¿no? Y convertirse en aprendizaje, para aprender cosas nuevas, para reconfigurar la conducta, ¿no? Los hábitos, ¿no? El modo en el que nosotros nos comportamos o respondemos a los desafíos de la realidad. ¿Somos libres? ¿Somos libres? Es una buena pregunta, porque, hombre, por un lado, ¿qué es la libertad? Yo cuando me preguntan qué es la libertad, subrayo algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Cuando se habla de libertad se suele contraponer con el determinismo, ¿no? Estamos determinados. Y esto también es una pregunta muy complicada, porque determinados por qué y en qué sentido, ¿no? Yo pienso que la libertad, lo que entendemos por libertad es ante todo la autoría, o sea, que soy yo el que hace las cosas, ¿no? Antes hablábamos del cerebro, no es mi cerebro, soy yo. La pregunta si soy libre es si soy yo el que hace las cosas.
el que cuando tengo la conciencia de ser el origen de mis actos, estoy realmente originando mis actos, estoy haciendo lo que quiero. Y esto es un dato primario, que tiene que tener en cuenta la investigación en neurociencia. Cuando la neurociencia parte de la idea de que es el cerebro de manera anónima el que configura mi conducta, está desaprovechando un dato claro, que es el dato de la autoría. Quizá no sabes situar qué significa ser autor y qué significa ser persona dentro del cerebro, pero es que quizá no hay que encontrarlo simplemente en el cerebro, ¿no? Así que a mí me parece que la pregunta, o sea, la conciencia de la libertad es un fenómeno, un dato primario, y que hay que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar el cerebro. Y nada en el conocimiento de nuestro cerebro nos invita a pensar que esa conciencia de que yo soy el autor de mis actos es falsa. Polo dice que es alcanzar el futuro sin desfuturizarlo. Cosa muy difícil de entender. ¿Nos puedes explicar La un no poquito? desfuturización del futuro. Esa es su descripción de la libertad. La libertad es la no desfuturización del futuro. Por supuesto, él está hablando de la libertad en el sentido más radical, en un sentido, podríamos decir, trascendental, ¿no? O sea, ¿qué es radicalmente la libertad? Claro, los que niegan la libertad lo que piensan es que la libertad se agota en el presente, por así decirlo, o sea, ya todo está dado, ¿no? Mientras que libertad es apertura. Libertad, incluso desde un punto de vista imaginativo, nos imaginamos espacios abiertos, ¿no? Todo lo contrario de pues, un agujero en el que acabamos encerrados, ¿no? Es la apertura. Y la apertura es precisamente el futuro, tener futuro. A veces cuando se dice, se habla de la autorrealización, ¿no? Yo me autorrealizo, yo quiero construirme a mí mismo. Y uno podría decir, pues es un problema, ¿no? Porque en el momento en el que te hayas construido a ti mismo ya no tendrás nada que hacer, ¿no? Ya estarás acabado. Y estar acabado es lo contrario de la condición de persona, ¿no? Que es estar abierto al futuro. Yo cuando intenté entender lo de Polo, pienso, no sé si digo una tontería, capacidad de hacer algo nuevo. Sí, la novedad. Que no existe. Eso es. Es que la novedad es lo característico de la libertad. Introducir novedad, que hay algo que no se deduce del pasado ni está contenido en el presente, sino que abre el futuro. Y por eso novedad y futuro están Pero relacionados. yo he oído que el acto voluntario y lo que pasa en el cerebro, hay una cosa que se adelanta o depende de lo que pasa en el cerebro. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque hubo una polémica que yo creo que a estas alturas está ya casi zanjada, también científicamente, pero que fue muy importante. Que de hecho le dediqué un artículo y bueno, la he mencionado en algunas ocasiones porque es un tema que se discute mucho. Y es que algunos decían que la libertad no existía amparándose en las conclusiones de un experimento que hizo un investigador alemán que se llama Libet, el experimento de Libet. El experimento de Libet era un experimento sencillo que era más bien para medir tiempos en el sistema nervioso y el sistema muscular, tiempos relativos. Y lo que decía era, bueno, en ese experimento él lo que medía era, inventó un sistema para medir cuando tomabas una decisión, él te decía la decisión de mover la muñeca, ¿no? De mover la mano, y luego te medía cuando estabas moviendo la mano, también con unos electrodos, un electrocardiograma, medía con un reloj que él inventó, pues para decir, o sea, cuando estabas tomando la decisión de medir la mano, y entonces él recogió los datos y se dio cuenta de que en el cerebro, porque él estaba midiendo al mismo tiempo en las áreas premotoras, que son las donde se organiza en principio, donde se organizan los movimientos, pues en las áreas premotoras se dio cuenta de que había actividad antes de que uno tuviera la conciencia de estar decidiendo. Bueno, y entonces él expuso esos experimentos, expuso los tiempos, había unas centésimas de diferencia, y para algunos eso era una prueba irrefutable de que el cerebro tomaba las decisiones antes de que yo fuera consciente, ¿no? En el fondo, el que yo fuera consciente de tomar una decisión
era una pura apariencia, ¿no? Porque el cerebro ya se había activado y por lo tanto, ¿no? Bueno, esto además se hicieron experimentos semejantes. Al final, desde el punto de vista experimental, es muy discutible. Desde luego, el mismo Libet, o sea, que sea un experimento sobre la libertad es una cuestión muy discutible, porque decir que el prototipo de acción libre es mover la muñeca, decidir mover la muñeca cuando te apetezca, pues es una forma pobre de definir la libertad. Claro. Porque la libertad donde se manifiesta es en las acciones con propósito y con sentido, es decir, que yo lo hago por algo, ¿no? Entonces, claro, ¿cuándo te da la gana mover la muñeca? Pues probablemente el cerebro tiene mucho que ver, cómo está organizado el cerebro, o sea que aún desde ese punto de vista era... Pero efectivamente, hay una serie de experimentos posteriores, que se les llama experimentos tipo Libet, que descubren que hay actividad en el cerebro antes de que tomemos una decisión. Pero incluso se ha visto que hasta 10 segundos antes, en realidad la relación que existe entre eso y mi toma de decisión es muy tenue y no se puede probar, ¿no? Lo que está claro, cada vez más claro, es que el cerebro está actuando siempre, está siempre activo. Ahora, una de las últimas adquisiciones, gracias a los estudios de neuroimagen que estudian cómo funciona el cerebro, es lo que se llama la red por defecto, ¿no? de activación por defecto del cerebro. E incluso cuando no estamos haciendo ninguna tarea concreta, el cerebro está actuando. Tanto es así que, según parece, bueno, el cerebro consume una gran cantidad de la energía que proporcionamos al organismo. De hecho, por eso también es casi milagroso que nosotros, o muy sorprendente, que tengamos un cerebro tan grande con un cuerpo tan pequeño, porque alimentarlo es muy costoso, ¿no? Hay que sacarle mucho partido al cerebro para que merezca la pena tenerlo tan grande. Pero bueno, o sea, decía que el cerebro se alimenta, ¿no? Y consume prácticamente lo mismo cuando no estás pensando en nada que cuando estás pensando mucho, lo cual anima bastante a que es bueno estudiar y pensar porque no consume demasiado. Solo tener cerebro ya es muy costoso. Mejor usarlo, ¿no? Tengo otra pregunta. Haciendo deporte se producen endorfinas, que es gratificante. ¿Tiene mucho que ver la felicidad con el cerebro? Sí. ¿Con el cerebelo y todas estas cosas? Hombre, evidentemente la sensación de bienestar o de malestar tiene mucho que ver con el cerebro, ¿no? Porque tanto las endorfinas como otros, como el modo en el que el equilibrio entre los neurotransmisores, entre las, ¿no? O sea, eso es importante, o sea, ese equilibrio. Pero bueno, hay que tener en cuenta que ese equilibrio se puede alcanzar a veces de manera farmacológica, ¿no? O incluso por actividades colaterales, como por ejemplo el ejercicio físico genera endorfinas, como se dice, ¿no? Pero también puede ser algo farmacológico. Hay drogas o sustancias que las tomamos y nos hacen sentirnos mejor, o más relajados, o más, bueno, esto lo conocen bien tanto los psiquiatras como mucha otra gente, ¿no? Las drogas recreativas, etcétera, ¿no? O sea, la sensación de bienestar se puede conseguir de manera farmacológica, pero también se puede conseguir de manera psicológica, a base de actividades que son... Y, claro, hay que tener... O sea, y en esto Aristóteles nos enseña mucho. ¿Qué es lo que nos hace felices? Aristóteles dice, para describir la felicidad humana, decir qué es lo que nos hace felices, dice, nos hace felices poseer el bien. Y poseer el bien lo poseemos según una actividad. Él piensa que la actividad más importante del ser humano es el conocimiento intelectual, el saber, pero bueno, dice la amistad, etcétera. Actividades humanas que son planificantes, ¿no? Actividades para las que es importante el cerebro, pero que el cerebro es un medio, porque lo importante es el contenido. Claro, lo farmacológico que puede dar un sucedáneo de felicidad, pero no los verdaderos bienes que son los que dan la felicidad al ser humano. En los últimos tiempos ha aparecido un fenómeno que es las adicciones. Pues, Sí. ¿te lo has planteado? Claro,
Sí, me he enfrentado, en nuestro grupo hemos trabajado con las adicciones por distintas razones, pero una muy importante es porque una de nuestras líneas de investigación es el estudio de los hábitos, el ser humano como ser capaz de adquiere hábitos, aprendizajes, además de maneras muy distintas a como lo hacen otros seres vivos, otros animales. Los hábitos humanos son muy especiales. Pero cuando se estudian los hábitos desde la neurociencia, muchas veces el prototipo que se pone de hábito es la adicción, porque efectivamente es una conducta adquirida, un hábito, ¿no? El hábito, por ejemplo, de consumir pues, una droga, ¿no? Pues entonces es una... Y entonces genera unos patrones de conducta que son, y que es muy difícil salir de ellos, ¿no? Hay una definición de hábito que es clásica en la neurociencia, que describe el hábito, lo estudian con ratas, ¿no? Y entonces las ratas, a las ratas que están habituadas, ¿no? Una rata actúa buscando la recompensa, pero cuando consiguen que una rata se habitúe a realizar una determinada acción con la que consigue la recompensa, pero se habitúa a hacer la acción, llega un momento en el que está tan vinculada a la acción que aunque devalúes la recompensa sigue haciendo lo mismo. Y dejan de comer. Y entonces pueden dejar de comer o comen menos. Pero esto es lo que pasa en las adicciones, porque en las adicciones se cumple aquello que decía, por lo menos, esto es algo que lo he leído en Lewis, C.S. Lewis, describe el vicio, y vale para la adicción, como un ansia creciente de un placer siempre decreciente. Amigo Y en la mío. adicción cada vez la recompensa es menor, pero la necesidad de conseguir ¿no? O sea, de realizar la acción por la que se consigue es superior, ¿no? Entonces, En la actualidad hay mucha gente que reduce el amor a sexo. ¿Tiene que ver con el cerebro y todo esto? sí, claro, porque en nuestro cerebro, claro, nosotros... bueno, la reproducción es algo característico de los animales, bueno, de todos los seres vivos, ¿no? Y los animales que tienen una reproducción sexual, pues suelen tener bueno, los animales, ¿no? Tienen un sistema nervioso, porque el sistema nervioso es importante para controlar la conducta, ¿no? O sea, el sistema nervioso es el que, o sea, claro, los fototropismos de las plantas, sobre los que hay discusión acerca de si eso es conocimiento, ¿no? Algún tipo de conocimiento. Pero la conducta animal es una conducta que es sensible a los cambios que existen en él, ¿no? Necesita cognición para organizarse. Bueno, pues la conducta sexual pues también Humana. requiere, y la humana es una conducta que está mediada por el cerebro. Pero claro, como decíamos al principio, ¿no? La conducta humana es muy especial, porque nosotros no solamente tenemos lo que se suele llamar tradicionalmente instintos, es decir, respuestas instintivas, sino que gestionamos nuestra conducta. Somos libres, somos los autores de esa conducta. Y tenemos que tener en cuenta muchos bienes a la hora de gestionarlas. Por lo tanto, pues claro, entonces el impulso sexual no se reduce simplemente a la satisfacción del impulso, sino que genera formas de convivencia. A veces se dice que el cerebro humano también es tan grande en gran medida para gestionar las relaciones humanas tan complejas, las relaciones que existen entre los grupos humanos tan complejas. Y la conducta humana no puede reducirse a algo tan simple como lo que ocurre pues, en animales que simplemente se fecundan y se olvidan de la, ¿no? O sea, hay que cuidar la prole, Voy a hacer etcétera, una etcétera. aportación que leí de un escolástico, o sea, siglo XIV o XIII, decía, post coitum tristatus. Lo traduzco, Animal triste. después del coito o de la Sí, unión sí. sexual, bajón. Bajón, es un bajón, claro. Pero bueno, lo que pasa es que los seres humanos, porque somos libres, nos damos cuenta de que lo racional, claro, sabemos que la reproducción está, no es tan evidente, ¿eh? Nosotros somos conscientes de que la actividad sexual puede generar vida y nos hacemos responsables de esa vida. Por lo tanto, nos sentimos inclinados
a generar el ámbito más adecuado para cuidar a esas vidas que proceden. Y esto es algo que ocurre porque somos seres personales. ¿El sexo produce adicción? Y el sexo puede producir adicción. De hecho, ahora... Hay clínicas para eso, ¿no? Exactamente, para la Algunos son deshabitación. casos del golfista aquel tan bueno que organizó un follón impresionante. Sí, es cierto, o sea, claro, como todas las recompensas fuertes, digamos, o sea, ¿no? Pues pueden generar adicción, pero la adicción lleva a conductas irracionales, ¿no? ¿no? Eso es como el vicio en general, ¿no? ¿El vicio qué es? Pues es una respuesta irracional. En el fondo parece que estás buscando el bien, pero lo estás haciendo de una manera tan equivocada que no lo Te voy a consigues. decir una cosa que vi grabada en una piedra de este país. El ocio lleva al vicio y el vicio al precipicio. Precipicio, O sea está que muy los bien visto. antiguos eran muy listos, Eran ¿no? muy listos, ellos se daban cuenta de que... Pero dices, bueno, pero el vicio, ¿por qué es malo tener vicio? Porque el vicio es Porque un te error. quita libertad. Te quita libertad, te quita las condiciones de posibilidad para disfrutar del bien. Y a veces cuando se habla de la salud, ¿no? ¿no? La salud humana, porque claro, la salud humana no se agota, nosotros buscamos la felicidad en un sentido pleno, o sea, no simplemente sentirnos bien, sino poseer, disfrutar de los verdaderos bienes. Eso es lo que nosotros buscamos, porque somos seres intelectuales, racionales, que entienden qué es el bien, no simplemente se mueven por instintos. Bueno, Polo, que tú conoces mejor que yo, habla de que el ser, la persona, es coser. A mí Sí, me sí. hacía mucha gracia Coser la y primera con- vez que lo oí. Coser. Claro, sí, sí. Coexistencia. No Coexistencia. podemos vivir sin otros. Sin otros. Sí, sí. Ser Es así, persona, ¿no? no, claro, la persona sola es la desgracia pura. Eso Esa es lo que la dice, expresión eso que me dice. quedó. Que esta es una frase que él la dice y que yo creo recordar haberla leído en Miguel de Unamuno en La vida de Don Quijote y Ay, Sancho. qué bueno. La persona sola es la desgracia pura. Bueno, Y está pero muy bien hoy descrito. día la cultura ha llevado al individualismo y al narcisismo, entonces lo pasan fatal. Sí, sí. Incluso aunque estés rodeado de otras personas, si no eres capaz de establecer vínculos ¿no? valiosos y fuertes, estás solo. Perdona, yo soy sacerdote y entonces trato mucho de oración. Bueno, los laicos también rezáis mucho, pero se han hecho estudios neurocientíficos o Sí. neuro no sé qué sobre la oración. Sí, sí, los hay. Se han hecho. Bueno, hay una gran línea de estudios sobre porque es algo que también está de moda en Occidente, la meditación budista. por Budista. ejemplo. También porque es relativamente fácil estudiarla, ¿no? Y bueno, y son muy interesantes y se ven. Pero también ha habido algunos estudios en los que se han prestado, por ejemplo, algunas religiosas que se han Sí, sí, prestado a hacer estudios de lo he leído, imagen. Y bueno, o sea, no conozco muy bien, tampoco sé si son muy concluyentes las conclusiones, pero bueno, sí que, lo que está claro es que distintas formas de meditación, pero también, o sea, claro, la meditación budista y la cristiana son muy distintas, porque la meditación budista, tal como yo la entiendo, la meditación o el mindfulness, que es una forma, digamos, ¿no? terapéutica, es budista. inspirada en la meditación budista, pero es una propuesta terapéutica, ¿no? Pero lo que hace, o sea, es buscar hacerse consciente, ¿no? Que es algo muy interesante, porque la conciencia es estar por encima del tiempo, y por lo tanto ya es una forma de salirse del flujo de las sensaciones, etcétera. Ya es como un primer paso en el que se ve bien. una chispa del espíritu. Eso está bien. Pero la oración cristiana es más bien un diálogo, o sea, es una relación personal. Y entonces, aunque también existe ese tomar conciencia de sí mismo, ¿no? Sin embargo, no se puede entender sin la relación con el otro. Puedo añadir Por una eso es cosa. más difícil de estudiar, No, yo lo he estudiado. desde el punto de vista neurocientífico. He hecho, bueno, desde el punto de vista ese, no. Yo he estudiado sobre la vida contemplativa, lo que dice Santa Teresa, entonces, oye,
en las moradas séptimas, sobre todo en las moradas sextas, una cantidad de fenómenos muy interesantes. Y en las moradas séptimas, que es el colmo, una paz que solo se puede explicar por la presencia de Dios en nosotros. Me imagino, pero no sé si lo explico bien. Sí, sí, no, por supuesto, es así. Ahora que menciona esto, recuerdo que en la antropología trascendental de Leonardo Polo dice que él ha tenido en cuenta las moradas de Santa Teresa. Claro. En la medida, dice, en la medida en que me lo permite mi condición de filósofo. Pero ha sacado, se ven muchas ideas de la experiencia mística de Santa Teresa para intentar entender desde un punto de vista antropológico, ¿no? También, ¿no? Las relaciones interpersonales. Qué interesante. ¿Qué relación tiene el amor con el cerebro? Pues bueno, tiene mucha, porque sin el cerebro no podemos realizar la actividad de amar en esta vida. Así que el cerebro es muy... Sí, se puede decir que el cerebro humano está hecho para amar, me parece a mí. ¿Sí? Porque antes decía, desde el punto de vista evolutivo, se dice que una de las razones por las que nuestro cerebro es tan grande es para gestionar las relaciones con otros seres humanos, que son muy complejas y muy ricas, ¿no? No son simplemente respuestas a estímulos, sino que se trata de conocimiento de otras personas. Hay incluso algún antropólogo que ha medido, comparando sociedades humanas y viendo también cómo funcionan los grupos, las personas humanas en las sociedades actuales, etc., ha propuesto el número de Dunbar, que se llama, de Dunbar, ¿Qué es eso? que dice que las relaciones humanas, o sea, el cerebro está preparado para establecer relaciones cara a cara con 150 personas. Toma ya. ¡Qué bueno! Lo cual es muchísimo, ¿no? Bueno, luego uno puede hacer mucho más, pero que... y entonces porque también esa, al parecer es según dice, ¿no? Pues el tamaño de los grupos humanos, ¿no? Digamos, manejables de toda la... ¿no? Pero sí es verdad, pero 150, serán 150 o las que, ¿no? Porque luego el ser humano puede superar sus límites, ¿no? Pero lo que está claro es que nuestro cerebro está hecho para entablar relaciones intensas con muchos individuos de nuestra especie, con otras personas, ¿no? O sea, nuestro cerebro no es un obstáculo, sino que es un medio para hacerlo, para llevarlo a cabo. Muy bien. Voy a hacer una aportación teológica. Cuando en Génesis 3:15 habla de la mujer, dice, parirás con dolor. Y desde el punto de vista del cerebro, el cerebro del hombre ser humano es muy grande. Y al andar de pie hace que la cadera se estreche y entonces el conducto de salida es más estrecho, por lo tanto hay dolor. Yo no sé si... Eso, sí, desde luego en antropología me parece una cuestión muy importante para entender el ser humano. O sea, el ser humano desde el punto de vista evolutivo, quizá el rasgo más característico dentro de los mamíferos es el bipedismo. Claro. Somos perfectamente bípedos. El bipedismo tiene que ver incluso con la posibilidad de tener un cerebro tan grande, porque tenemos, a nosotros la columna vertebral no nos entra o sea, en otros primates entra prácticamente por arriba, ¿no? Tienen muy poco espacio libre, pero en nuestro caso la cabeza es como un globo en el que cabe mucho cerebro. Los monitos nacen y enseguida se pueden correr. Claro, pero entonces efectivamente la pelvis en el bipedismo se aplasta, se hace más estrecha y eso hace que... Pero eso es muy interesante porque la solución ha sido el parto prematuro. Y el parto prematuro, el niñito, que como dice, es absolutamente indefenso, o sea, esto no es que... ¿no? Hay que cuidarlo, por eso en los años 70 un antropólogo, Lovejoy, propuso que lo característico de la línea evolutiva entre los primates que lleva al ser humano
es una estrategia reproductiva distinta, y es la monogamia. Qué interesante. Decía, ¿por qué? Dice, porque precisamente porque el parto es más difícil y las crías nacen prematuras en los homínidos primitivos, había que cuidar a las crías y entonces hacía falta un vínculo fuerte con el varón para que consiguiera alimento no solamente para... Y defenderles. Exactamente, pero no solamente para él, sino también para la hembra y para las crías. Y esto parece que, porque realmente nuestro sistema emocional y los vínculos, antes hablábamos de la relación del cerebro con la sexualidad, es que en nuestro caso la sexualidad no es simplemente el puro estímulo o impulso sexual, sino que es toda la dinámica del enamoramiento, del establecimiento de vínculos, y esto parece que ya viene de nuestro pasado homínido, que nosotros gestionamos libremente, claro, como seres personales, pero que hay un antropólogo, Arzuaga, que bueno, pues tampoco es que yo esté muy de acuerdo con las cosas que dice, pero en una ocasión le preguntaron si la monogamia era natural al ser humano, y él dijo, pues si no es natural, es lo más parecido a lo natural, porque parece que es la solución biológica más adecuada. O sea que las comunas hippies... Tienen poco futuro. Todo de todos. Eso suele tener poco futuro. Comunidad de mujeres, decían, Sí, sí. y comunidad de bienes, y fuera religión, se hunden. Sí, no suele durar demasiado. Entonces, Por último, poco sostenible. Yo he hecho un estudio sobre el mundo emocional, que es interesantísimo, ¿no? Mi conclusión, que igual es que existe unas emociones corporales, otras psíquicas y otras espirituales, o en el mismo espíritu, según Polo. Sí. Yo no sé si me equivoco mucho. No, yo pienso que es una buena clasificación, porque efectivamente el mundo emocional tiene como distintos niveles, algunos que son muy primarios, ¿no? Que tienen mucho que ver con lo somático, ¿no? La ira. Bueno, y la ira, claro, pero también la ira tiene como distintas fases, ¿no? O el miedo. Exactamente, ¿no? Pero hay respuestas emocionales muy básicas, pero luego nosotros las elaboramos, ¿no? Y entonces se convierten en emociones más... Los neurocientíficos suelen distinguir entre emociones y sentimientos. Para referirse, las emociones serían esas respuestas más inmediatas y los sentimientos son la conciencia de esas emociones y por lo tanto más abiertas bueno, pues el enriquecimiento, la relación con otros, el tener las ideas que uno tiene, modifican las emociones. Pero usted menciona un nivel superior, ese nivel espiritual, que también me parece que hay que tener en cuenta. Gran parte del mundo emocional humano depende de nuestras disposiciones espirituales, ¿no? Y se puede decir que eso que los clásicos han llamado la virtud son sentimientos espirituales. La amistad, la justicia. Voy a hacer una pequeña aportación. En la Sagrada Escritura aplica a Dios muchos sentimientos. Uno dice, bueno, son antropomorfismos, o no, o no. Quizás es que intuyen algo, claro, una riqueza mayor. Son reflejos esos sentimientos son reflejos de la vida divina, que se dan de manera... Esto no es fácil de explicar, Claro. Para un filósofo. Sí. Pero es muy bonito. Pero... Muchísimas gracias, bueno, doctor. De nada. Un resumen, un consejo para personas con interés. Con interés en la relación entre la filosofía y la neurociencia. Bueno, primero, yo creo que merece la pena pensar, intentar entender mejor al ser humano, basados en nuestra propia experiencia, en la de los demás, también en lo que han dicho los sabios, que han dicho cosas muy interesantes, también en lo que dice la revelación. Es importante intentar, porque el ser humano, y ya adopta un tono teológico, ¿no? Pero el ser humano es imagen de Dios, es nuestro camino para conocer
¿no? Al final dice la revelación es Jesucristo y Jesucristo es hombre, ¿no? Entonces conocer la humanidad es conocer a Dios. Yo tengo una cosa conocerla sobre bien. los sentimientos de Cristo, es impresionante, Sí, sí. impresionante. Entonces es muy importante entender al ser humano para entender la realidad, ¿no? Al final también las realidades últimas, ¿no? La realidad de vida. Muchas gracias, José Ignacio. Nos has ilustrado y damos por concluido esta conferencia.